Esto es Desarrollo Humano. Vamos a presentar un video muy interesante que tiene que ver con la generación más pobre de la historia. Veamos a qué se debe que esta generación tiene desventajas, pocas oportunidades, aunque la mayoría es persona joven en la edad productiva. Veamos este video y saquemos nuestras propias conclusiones. Nuestra economía está viendo uno de los fenómenos más extraños en la historia. Las últimas generaciones son las más pobres que la de sus padres. Así es, la tendencia histórica es que cada nueva generación que nace en nuestra sociedad normalmente es más rica que la generación anterior. Y esto lo verás aquí en este gráfico. Este gráfico mide los ingresos promedio por hora en el Reino Unido con las distintas generaciones. Por ejemplo, en color verde claro verás la generación llegando a la Segunda Guerra Mundial que obviamente no tuvo el éxito que la generación subsiguiente, que verás en azul oscuro, los llamados Baby Boomers. Y como verás, cada generación subsiguiente llega a subir la curva aún más, ya que ellos llegan a ganar más dinero que sus padres. Pero esta tendencia acaba de dar un giro tremendo y los primeros en ser afectados son la generación de millennials. Así es, los millennials por primera vez en la historia van a ser más pobres que sus padres. Ellos no van a poder tener una casa, les va a ser difícil crear una familia, van a estar más endeudados que nunca y se estima que tampoco van a poder ahorrar y crear una riqueza como la de sus padres. Pero esto no acaba ahí. La generación subsiguiente a los millennials, los llamados generación Z, van a ser aún más pobres. Así es, según un estudio de la Autoridad Consumista en Estados Unidos, la generación Z tiene un poder adquisitivo 86% menor a los Baby Boomers, la generación justo después de la Segunda Guerra Mundial. Esta tendencia es alarmante y va a causar problemas económicos muy serios en Estados Unidos y los países desarrollados. Pero, ¿cómo es posible que los millennials y la generación Z sean más pobres que sus padres? La respuesta es muy compleja, pero te afecta directamente a ti. En el año 2008, una de las crisis más fuertes en la economía golpeó al mundo entero. En cuestión de meses, los bancos y empresas más importantes del mundo se declararon en quiebra, poniendo en peligro todo el sistema económico mundial con consecuencias más devastadoras que la Gran Depresión. Es difícil acordarse de estos años oscuros donde uno tras otro los principales bancos colapsaron y, para salvar a la economía mundial del caos, los gobiernos decidieron rescatar a estos bancos y empresas, ya que las consecuencias de no hacerlo podrían haber sido catastróficas. Pues a pesar de esos rescates, la economía mundial sufrió daños permanentes. Los niveles de desempleo se dispararon, la economía se desaceleró y reinaba una gran incertidumbre. El desempleo fue el elemento más importante en este escenario. Millones de personas en todo el mundo perdieron sus empleos a pesar de los rescates gubernamentales. Y gracias a la incertidumbre y al bajo crecimiento económico, el desempleo se mantuvo elevado durante mucho tiempo. Esto afectó directamente a la generación de los millennials, que estaba ingresando al mercado laboral en ese momento. Los millennials son la generación de personas nacidas entre 1981 hasta 1995, con altos índices de desempleo y una competencia feroz por parte de aquellos con más experiencia. Los millennials enfrentaron enormes obstáculos. Como te puedes imaginar, lo que haces al comienzo de tu carrera laboral tiene un impacto permanente en las décadas subsiguientes. Y déjame ilustrártelo. Es como correr una carrera. Si te tropiezas al comienzo, es muy probable que termines en los últimos lugares. Pues eso es exactamente lo que le sucedió a los millennials. Sin empleo, no podían ahorrar dinero ni generar riqueza. Además, la competencia por los buenos puestos de trabajo era feroz debido al alto desempleo y las empresas se aprovechaban de esta situación mediante la creación de prácticas sin salario. Esto permitía a las empresas aprovecharse de jóvenes sin experiencia y sin trabajo, ofreciéndoles prácticas laborales con salarios bajos, pocos beneficios y una situación financiera difícil. A lo largo de la década del 2010, la situación comenzó a mejorar gradualmente. El crecimiento económico regresó y se alcanzó un nivel relativo de estabilidad. Sin embargo, esta mejora se vio interrumpida por la segunda crisis,
la pandemia. Como sabrás, la pandemia devastó a las economías mundiales y, una vez más, los gobiernos de todo el mundo tuvieron que intervenir para salvar a la economía del colapso. Y a pesar de sus esfuerzos de rescate, la crisis también tuvo efectos terribles en el mercado laboral. Muchas personas se encontraron sin empleo, especialmente las que acababan de ingresar al mercado laboral. Y aquí es donde entra en escena la generación Z, que tuvo un comienzo laboral igualmente difícil como los millennials. Pero la pandemia también afectó a los millennials. A este punto, los millennials estaban en una etapa de madurez en sus carreras y buscando ascender a puestos de mayor responsabilidad. Sin embargo, la pandemia cambió a la economía y llevó al cierre de muchas industrias, lo que provocó una disminución o suspensión de las oportunidades de crecimiento laboral. En resumen, estas dos crisis fueron las más significativas y principales causas de las dificultades financieras que enfrentan los millennials. Pero dichas dificultades han tenido consecuencias enormes. Existe un problema muy serio en el mercado laboral moderno. Para poder tener un buen trabajo, la gran mayoría de las empresas requieren de un nivel de educación alto y también algún tipo de experiencia, pues los dos están más caros y difíciles de obtener que nunca. Así es, los precios de las universidades se han disparado. Aquí en este gráfico verás cómo han subido los precios de las universidades en Estados Unidos. Como verás, desde el año 1980, los precios de la universidad han subido en promedio casi 170%. Mientras que abajo verás los salarios de la gente joven. Como verás, los salarios solo han subido un 20%. Ahora, aquí te quiero mostrar otro gráfico. Aquí verás en rojo cuánto valía la universidad ajustando en dólares actuales. En 1970, la universidad en Estados Unidos te costaba $358 al año con dólares actuales, mientras que hoy en día en promedio tú pagarías $9,349. Ahora, acá en azul puedes ver el precio ajustado por la inflación. Como verás, la universidad es 4 veces más cara hoy de lo que era antes ajustando por inflación. Ahora, claro, cualquiera diría que la universidad es innecesaria hoy en día. Pues no. Es más, si uno quiere competir en el mercado laboral, un título universitario es más importante que nunca. Aquí en este gráfico verás cuánta educación tienen las distintas generaciones. En verde oscuro están las personas que ni siquiera tienen un grado de secundaria. Como verás, las generaciones más viejas tenían una proporción más alta, mientras que hoy solamente el 8% de los millennials no tiene un grado de secundaria. Y subiendo en los rangos académicos, hablemos de las licenciaturas, pues la generación más antigua del gráfico muestra que solo el 15% tenía un grado de licenciatura. Hoy en día, el 39% de los millennials tiene un grado de licenciatura. Y claro, las empresas que buscan empleados eligen a los más calificados. Esta es la ley de la oferta y la demanda. Si la oferta es calificada, pues obviamente van a elegir al mejor candidato. Y si hay demasiada gente con títulos universitarios, pues tú también vas a necesitar uno si deseas competir. ¿Qué es lo que quiero demostrar con todo esto? Pues la universidad se ha vuelto más cara y para poder pagar dichas universidades, los millennials y la generación Z han tenido que prestarse dinero. Y este es un obstáculo más para la salud de esta generación. Aquí en este gráfico verás algo que te pondrá los pelos de punta. Aquí tienes 4 colores distintos que representan 4 tipos de deuda en Estados Unidos. Como verás en verde, estas son las deudas de vehículos. Los estadounidenses deben casi 1.5 trillones de dólares en deudas para comprar sus autos. Pero aquí en amarillo verás las deudas de tarjeta de crédito que equivalen a casi 1 trillón de dólares. En azul verás otro tipo de deudas y en rojo verás las deudas de estudios. Las deudas de estudio son de las más grandes que tenemos y sobrepasan los 1.7 trillones de dólares. Esta cifra solo en Estados Unidos es tan grande que es del tamaño de la economía de México y Argentina juntas. ¿Y quién crees que tiene la gran mayoría de estas deudas de estudios? Pues nada menos que los millennials y la generación Z, ya que sus gastos de universidad son astronómicos. Como te puedes imaginar, empezar tu carrera con una deuda estudiantil enorme es un obstáculo tremendo. Pues añádele a eso empezar tu carrera en una gran recesión o pandemia, pues esa es la vida que muchos millennials tuvieron que llevar y también la generación Z, algo que las demás generaciones no tuvieron que tener.
Es un deseo de naturaleza enamorarse y procrearse. Es la ley de la vida. Al menos eso era hasta ahora. Los millennials y la generación Z son las generaciones que están teniendo menos hijos y, si los tienen tarde. Así es, los eventos más importantes en la vida de un humano, es decir, casarse y tener hijos, están siendo suspendidos gracias a las circunstancias económicas que viven estas nuevas generaciones. Aquí en este gráfico verás cómo se han suspendido eventos clave. Los puntos azules oscuros son las cifras promedio de los millennials, mientras que los puntos rojos indican las cifras promedio de los baby boomers. Como verás, eventos importantes como el matrimonio, tener hijos, comprar una casa y hasta cosas como dejar un trabajo o una relación han tenido que ser suspendidos por falta de dinero. Y para subrayar esto, aquí quiero mostrarte otro gráfico. Este gráfico nos muestra el porcentaje de las generaciones que se encuentran casadas. Como verás, el 50% de los millennials entre las edades de 25 a 37 están casados, mientras que las generaciones de los años 1968, más del 80% estaban casados. Pero ahora quisiera mostrarte una cifra que es aún más preocupante. Aquí en este gráfico verás el porcentaje de cada generación que vive con sus padres. Como verás en verde oscuro con la generación más antigua, pues muy pocas personas entre la edad de 25 a 37 años vivía con sus padres. Pero en amarillo verás a los millennials. Los millennials que solo tienen un título de secundaria, el 20% vive con sus padres. Mientras que si tienes una licenciatura, solamente el 10% vive con sus padres. Pues todas estas cifras son mucho más altas, pero de lejos que las otras generaciones. Ahora, aquí la gran pregunta entonces es: ¿cuántos millennials son dueños de sus propias casas? Pues en este gráfico tenemos la respuesta comparada con las otras generaciones. En púrpura verás el porcentaje de millennials que son dueños de sus casas. Como verás, solo el 52% de los millennials tiene una casa. Y ojo, los millennials tienen una edad de entre 27 a 42 años. Mientras que las generaciones pasadas, más del 60% tenían su propia casa y casi el 80% de los boomers tenía su propia casa. Así que no cabe duda que los millennials actualmente son la generación más pobre. Son los que menos ganan, son los que menos probabilidades tienen de ser dueños de su propia casa y también son los que están empezando a suspender eventos de vida importantes. Y, como te lo expliqué, todo esto origina con las crisis económicas que vivieron los millennials, como la Gran Recesión y la pandemia. Pero esto se empeoró aún más con los niveles de deuda que tienen los millennials. Y aquí la gran pregunta es: ¿qué consecuencias va a tener esto en la economía? Pues la respuesta no es nada agradable. Varios economistas y académicos están sonando la alarma de este gran problema. Uno de ellos es Scott Galloway en su libro Adrift. En él explica que Estados Unidos está viendo una decadencia tremenda. Después de la Segunda Guerra Mundial, se creó el sueño americano que revolucionó a la economía mundial. La idea de tener una casa, un auto y poder tener estabilidad financiera fue celebrada por el mundo entero. Esto atrajo a un sinfín de inmigrantes a Estados Unidos y creó una clase media muy fuerte en el país. A raíz de esto, surgieron las empresas más poderosas del mundo y llevaron a Estados Unidos a ser la superpotencia mundial. Pero ahora, al tener estas nuevas generaciones en situaciones económicas desfavorables, el sueño americano se está muriendo. Es decir, los millennials están teniendo problemas al comprarse un hogar, están teniendo familias pequeñas si es que las tienen, y esto va a tener efectos tremendos en la economía en el futuro. Esto es Desarrollo Humano, porque todos podemos crecer más. Le invitamos a suscribirse a nuestro canal cultural en YouTube.